bibliografía y también les he mandado los enlaces en los que yo he estado utilizando. Incluso uno de los enlaces recomienda también donde se da el tema, pero también hay problemas. También hubo el acuerdo de que entonces para el segundo parcial, el parcial se estaría entregando, empezaría, digamos, ya no a las 2 de la tarde, sino que puede estar empezando un poquito más temprano. Eso ya lo veremos en su momento. Por ahora, lo que vamos a hacer es dar inicio a la sesión de hoy. Muy bien. Okay. Bueno, hoy vamos a ver entonces, voy a dar inicio a la sesión de hoy, voy a empezar a compartir. Repito, entonces, para los que se acaban de conectar, ya van las, sí, ya está la gran mayoría, solamente faltan 2 personas nomás. Entonces, repito, queda confirmado el segundo parcial para el jueves 1 de octubre. El tema es el capítulo 2, ustedes ya tienen las notas, tienen taller, tienen también toda la bibliografía. Y este tema del capítulo 2 lo termino la próxima semana, el jueves de la próxima semana. Entonces, con eso estamos concluyendo perfectamente. Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Voy a empezar entonces a compartir mi pantalla. Muy bien. Bien. Como siempre, recuerdo qué fue lo que hicimos en la sesión pasada. La sesión pasada, voy a devolverme un poquitico acá. Iniciamos con este tema de la reflexión y la transmisión de ondas. Les recordaba a ustedes, le mostrábamos en detalle que este es un tema crucial e importante para todas las áreas del conocimiento. Pues se puede pensar que este tema no tiene nada que ver con las áreas económicas o con las áreas financieras o la parte de ingeniería biológicas o de la misma biología, la química, no. Como ustedes vieron, es muy importante entender estos conceptos porque no solamente se está relacionado con el concepto de las ondas, sino que yo lo enlacé con un concepto que es el concepto de impedancia. Y ese concepto de impedancia es muy general para todas las áreas del conocimiento. Entonces aquí hablamos de la reflexión y la transmisión, les decía que es cuando entonces una onda incidente llega a la frontera entre 2 medios. Ese medio puede ser el medio de propagación, como estamos hablando de ondas mecánicas, ese medio de propagación puede ser una cuerda, puede ser una barra, o puede ser el caso de las ondas de sonido, puede ser el aire, o puede ser un líquido. Eso entonces ya lo discutimos en las clases anteriores. Sabemos que cada medio tiene sus propiedades y al tener entonces sus propiedades, esa onda al pasar de un medio a otro cambia entonces la velocidad de propagación y por lo tanto también cambia la longitud de onda. Una cosa que sí no cambia es la frecuencia, porque la frecuencia la define la fuente. La fuente es la que fija cuál es la frecuencia. Y esa explicación la tenemos en el capítulo 1 del curso, el último tema que era cuando vimos las vibraciones forzadas. Encontramos que la solución estacionaria, en el caso de vibraciones forzadas, termina con una frecuencia que sería la frecuencia angular de la fuente. Esto es el mismo concepto. La fuente entonces define cuál es la vibración de un sistema. Ahí entonces empezamos a analizar el caso más simple, que es el caso de la reflexión y transmisión en cuerdas. Hicimos el análisis, para lo cual entonces aplicamos algo que hoy vamos a aplicar, y es que en el medio 1 tenemos una onda incidente y una onda reflejada, y por lo tanto la función de onda pues sería la suma de las funciones de onda. Y recordando las condiciones de que la velocidad de propagación depende de las condiciones del medio, por lo tanto la longitud de onda también cambia. En la cuerda 2, que sería una cuerda, en este caso representando el medio 2, con unas propiedades diferentes, sobre todo en su densidad lineal. Entonces veíamos que solamente hay una sola onda. Esa onda solamente la caracterizamos por su, lógicamente, constante de propagación, porque ya sabemos que depende de la velocidad y por lo tanto es diferente. La frecuencia en el medio 2 como en el medio 1 sigue siendo la misma.
Y aquí entonces nosotros veíamos las condiciones y encontramos que de cómo se relaciona la amplitud de la onda reflejada a través de un coeficiente de reflexión que multiplica la amplitud de la onda incidente. Este coeficiente de reflexión está dado por este término que estoy ahora señalando, que estoy señalando, y lo mismo pasa con la onda transmitida. La amplitud de la onda transmitida es un coeficiente de transmisión multiplicado por la amplitud de la onda incidente, y este coeficiente está dado entonces, al igual que el coeficiente de reflexión, está dado por las propiedades del material, entonces obedecen a una expresión. Decíamos nosotros que este análisis se puede hacer a través del concepto de impedancia. Recordamos ese concepto de impedancia y lo aplicamos. Recordamos que la impedancia es fuerza por velocidad, en el caso de la cuerda, la fuerza que aplica sobre cada sección o punto de la cuerda es T, y la velocidad, pues nosotros la encontramos, en la raíz de T sobre mu. De esta manera que la impedancia es igual a la raíz de T por mu. Aplicamos entonces el concepto de impedancia como lo que nosotros vimos. Eso lo vimos a través del concepto que vimos en el capítulo número 1, y los invito a que revisen ese concepto. Encontramos entonces que la onda reflejada, la amplitud de la onda reflejada, se debe entender como este término, la diferencia de las impedancias dividido la suma de las impedancias. Y el coeficiente de transmisión es 2 veces la impedancia de la onda incidente, que en este caso es el medio 1, dividido la suma de las impedancias. Si aplicamos el concepto de impedancias para Z1 y el impedancia para Z2, naturalmente sale de forma directa el coeficiente de reflexión, que es el que nosotros acabamos de ver en la transparencia anterior. Análogamente, vamos a tener entonces el coeficiente de transmisión. Aquí incluso hacíamos unos análisis, y uno de los análisis que nosotros veíamos que daba un poquito de conflicto es cuando Z2 es aproximadamente 0. Si Z2 es aproximadamente 0, vamos acá, entonces esto me daría 0, 0, me quedaría Z1 sobre Z1, quiere decir que la onda reflejada, R vale 1, y sería entonces la amplitud de la onda reflejada sería igual a la amplitud de la onda incidente. ¿Qué dice el coeficiente de transmisión? Pues que Z2 vale 0, recuerden acá el caso, y esto me daría 2 veces Z1 sobre Z1, me daría 2 veces. Entonces, que la amplitud de la onda transmitida es 2 veces la onda incidente, lo cual, desde un punto de vista de balance de energía, no es posible, porque este tiene una amplitud igual a la onda incidente, mientras que este tiene una amplitud 2 veces a la onda incidente. Ahí es cuando nosotros los invité a ustedes a que revisáramos qué pasa entonces cuando tenemos entonces más bien y revisemos los coeficientes, no los coeficientes en amplitud, sino los coeficientes en energía. Claro, el término que más interesa en el caso de las cuerdas, pues es la potencia, que es energía por unidad de tiempo. Y esta relación de la potencia media, esta la encontramos ya en un capítulo, en una sección anterior, en una clase anterior, y no lo voy a demostrar, por supuesto. Ustedes ya tienen la demostración y pueden volver allá a encontrarla. Aplicábamos esto. ¿Esta quién sería? Pues la onda incidente debe tener el medio, las condiciones del medio de la onda del medio 1 por su amplitud correspondiente. Lo mismo la onda reflejada. Como se propaga la onda reflejada en el medio 1, pues debe tener las propiedades del medio 1 por su amplitud, y análogamente las propiedades del medio 2 por la amplitud de la onda transmitida. Aplicamos entonces que el coeficiente de reflexión de energía, pues como es energía dividido tiempo, entonces el tiempo es el mismo y me queda energía sobre energía. Entonces me queda que es potencia reflejada sobre potencia incidente, daría este término que sería AR sobre I. Simplemente es poner este término acá y este término acá, de tal manera que solamente me queda ahí. Y encontramos que simplemente el coeficiente de energía, el coeficiente de reflexión de energía es el coeficiente de reflexión de amplitud al cuadrado. Esto es lo mismo entonces lo mismo que si rescatamos el concepto de impedancia, volvemos a llegar al mismo término. Análogamente también hacíamos lo mismo análisis con el coeficiente de transmisión de energía. En este caso sería la potencia transmitida debido a la potencia incidente.
Ahí hacemos entonces la división entre estos dos términos y encontramos qué es esto. Aplicábamos esta relación que ya la acabamos de ver en la transparencia anterior y nos daba este resultado final. Encontrábamos que este resultado final pues sería la raíz de mu sub 2 dividido la raíz de mu sub 1 por el coeficiente de transmisión en amplitud al cuadrado. Por este término, ¿quién es? Lo acabamos de ver. Es 2 veces Z1 por la suma de las zetas. Dividido la suma de las zetas al cuadrado y esto me daría la raíz de omega 1, raíz de omega 2, 4 veces y abajo el denominador, la suma de la raíz de las densidades de energía de cada medio elevado al cuadrado. Como hicimos el caso, omega 2 igual a 0, entonces me quedaría que la onda transmitida es igual a 0, pero la onda incidente, la onda reflejada, este señor da 0 y por lo tanto volvemos a obtener el resultado de que R es igual a 1. Es decir, que esto confirma lo que estábamos nosotros aquí en esta simulación, que cuando llega y Z2 es casi 0, significa es que la onda incide y se refleja plenamente con la misma amplitud. Aquí estamos entonces considerando lo que se llama frontera de punto libre. Libremente, aquí la onda hace este movimiento. En cambio, en el caso anterior es de extremo fijo. Aquí entonces significa que el medio 2 es un medio que por tener un coeficiente de impedancia muy alto significa en términos prácticos que es una pared. Bien. Eso nos permitió ese análisis, incluso hicimos un ejercicio y también incluso analizamos el concepto de reflexión y transmisión de ondas sonoras, para lo cual entonces aplicamos también el concepto de impedancia, pero aquí se habla del concepto de impedancia específica. ¿Por qué? Sigue siendo igual, es fuerza por unidad de velocidad, pero en el caso de que como es específico, la fuerza que aparece cuando se propaga una onda, recuerde que es la sobrepresión. La sobrepresión es la diferencia de presión cuando el sistema está en equilibrio y el sistema cuando pasa la onda, que genera entonces un cambio de presión. Ese cambio de presión pues es proporcional al coeficiente B de la sobrepresión dividido la velocidad. Entonces estas también tienen unidades de fuerza por unidad de velocidad. Hacemos el análisis, me dio que la densidad del sistema en equilibrio multiplicado por la velocidad. Aplicamos en los casos que era, por ejemplo, hicimos este caso, ¿qué pasa cuando yo quiero oír la conversación si yo estoy sumergido dentro de la piscina y quiero oír la conversación de las personas que están afuera? Pues hacíamos el análisis de cómo es ρ0 y la velocidad de la luz, del sonido en el aire y lo correspondiente en el agua y hicimos el cálculo y vemos que cuando la gente habla y estando afuera, casi no la escuchamos por el coeficiente de reflexión es muy alto. Lo que se transmite es muy poquito. Ya también hacíamos análogamente este trabajo acá, de mirar qué pasa, por ejemplo, ya en una situación de transmisión. ¿Qué pasa cuando voy de una zona rocosa a una zona de tierra suelta, donde generalmente uno va a construir? Y comentábamos que cuando eso ocurre, la transmisión es incluso 2 veces y por lo tanto se corre un alto riesgo cuando usted construye un inmueble o cualquier estructura en una frontera entre roca y tierra. No se recomienda hacer eso porque vamos a tener entonces un terremoto que el inmueble o la construcción va a sentir casi prácticamente 2 veces el sacudón porque vamos a tener una amplitud de la onda que es el doble. Entonces son criterios en los cuales ustedes ya pueden empezar a aplicar en su profesión, porque así como yo los apliqué para una situación tan rutinaria como es esta, de escuchar la conversación ajena, también es un criterio técnico, en este caso, por ejemplo, en ingeniería civil. Pero estos criterios técnicos también se aplican, por supuesto, en economía o en finanzas o en un sistema social que estamos analizando o en un sistema biológico o en una estructura en ingeniería química, física, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente recordar que el coeficiente de reflexión es la diferencia de las impedancias dividido la suma de las impedancias. Y el coeficiente de transmisión es 2 veces la impedancia del medio 1 dividido la suma de las impedancias. Ahí el truco es saber cómo calcular las impedancias. Hay que hacer y saber qué tipo de tiempo es. Muy bien.
Hoy vamos entonces a iniciar un tema, es un tema que va a estar entre la clase de hoy y la próxima clase, que es el tema de la superposición de ondas. De hecho, ya lo hicimos, ya lo aplicamos, pero hoy sí lo vamos a formalizar. Y nuevamente hago énfasis, este tema también es propio de todas las áreas y por lo tanto pido su máxima concentración, porque si usted tiene y fija bien los conocimientos, seguro que esto le va a repercutir en su labor profesional. Ya cuando usted esté en una empresa o su propia empresa, todo esto va a repercutir en su desempeño, en su labor, pero también en su responsabilidad, como siempre le insisto, de que ustedes tienen la responsabilidad de fijar bien los conocimientos para poderlos enseñar. Conocimiento se debe transmitir. Muy bien. Cuando estamos hablando de esto, entonces tenemos que hablar de superposición de ondas y uno de los temas que es de mucho interés es el tema de la interferencia. Entonces, entre estos conceptos, vale decir lo que ya estábamos diciendo acá. La primera cosa que hay que decir es que la presencia, voy a activar acá mi puntero láser, a ver que no se me olvide mi puntero láser. Lo primero entonces es esto, por favor, que la presencia de una perturbación ondulatoria. Recuerden que una perturbación es una onda que perturba cualquier punto o molécula de un medio en una región del espacio no excluye que otra perturbación pueda propagarse en la misma región. Eso ya lo hicimos cuando veíamos el tema pasado de la reflexión y la transmisión. Veíamos que en el medio 1 se propaga una onda incidente y una onda reflejada. Ahí está. Entonces estamos diciendo que la onda en el medio 1 pues es la suma de dos ondas. Aquí ya lo estamos aplicando. Solamente que pues no solamente son dos, si son varias, un número n de ondas, entonces la perturbación, es decir, la función de onda, es la suma de las funciones de onda. Y ahí nuestro trabajo es empezar a encontrar cada una de ellas para poder hacer la suma y ahora saber cómo es la perturbación que está sufriendo cada punto del medio. Fíjese lo que es lo que estoy diciendo acá. Físicamente, el desplazamiento de las partículas del medio de propagación es igual a la suma algebraica. Ojo este concepto, suma algebraica. Es lo que estamos diciendo acá. Simplemente esta función es una función que solamente da un valor, da un número. Por lo tanto, es una escalar, analógamente acá y acá. Y eso lo vamos a proyectar más adelante cuando vayamos al capítulo 3. Muy bien, entonces es la suma algebraica de los desplazamientos producidos por cada una de las perturbaciones. Si fuera el caso, por ejemplo, de una onda propagándose en una cuerda, pues la función de onda, ¿qué variable es? La variable de desplazamiento en la dirección vertical Y. Esta sería la perturbación de la onda 1, entonces esto daría Y1, Y2, Y3 hasta Yn. Y hacemos la suma. Entonces, el punto X en un instante de tiempo T se desplaza una distancia Y, producto de la suma de todas estas distancias. Debo advertir algo. Por ejemplo, Y2 puede tener signo negativo porque recuerde que esta función es una función armónica seno o coseno. Y las funciones seno o coseno pueden tener valores positivos con negativos. ¿De qué depende? De la fase. Recuerde que la fase es el término que es el término que está dentro del argumento de las funciones seno o coseno. Entonces, por eso se insiste en que es la suma algebraica. Suma algebraica no inhibe que hayan signos negativos, por supuesto. Todo depende entonces del término de fase. Muy bien. Esto es muy importante y es por eso que a este capítulo, esta sección del capítulo, lo llamé superposición de onda, interferencia. ¿Qué queremos entonces decir con interferencia? Entonces aquí dice, cuando se superponen ondas armónicas de la misma frecuencia, ojo, misma frecuencia, se producen o se pueden producir patrones ondulatorios sostenidos en el tiempo. Eso simplemente quiere decir que yo puedo generar un patrón sostenido en el tiempo y yo puedo irme a almorzar y cuando regrese va a estar el patrón ahí. Es decir, un patrón en el que hay la interferencia entre una onda y otra. A este fenómeno entonces se le llama interferencia. Y esto es muy interesante e importante porque este fenómeno de la interferencia, al igual que otro fenómeno que es el fenómeno de la difracción, que vamos a ver más adelante en el último capítulo de este curso, son los que distinguen las partículas,
distinguen las partículas de las ondas. Las ondas tienen interferencia. No podemos imaginarnos dos partículas que puedan ocupar el mismo espacio, ¿verdad? No lo hemos visto todavía. En cambio, es natural y rutinario que dos ondas en el mismo punto del espacio puedan estar. De hecho, eso es lo que implica esta ecuación. En ese punto del espacio, en la misma coordenada X y en el mismo instante de tiempo T, podemos tener varias ondas, o n ondas. Y su efecto es la suma algebraica. Muy bien. Vamos a ir a este enlace. Ese enlace también ustedes ya lo tienen, ya lo conocen. Y voy a compartir con ustedes algo de lo que hemos dicho acá, un momentico solamente para que ustedes vean efectivamente. Ustedes ya lo tienen y pueden entonces revisarlo. Entonces voy a ir al enlace. Voy a, voy a ir acá. Voy a detener acá para poder ir a una pestaña de aquí de Chrome. Muy bien. Aquí este es una de las programas que nosotros ya ustedes ya vieron. Esta es la misma que ustedes ya tienen este enlace. Aquí, por ejemplo, podemos ver el caso, por ejemplo, de una, en este caso, por ejemplo, tenemos una fuente de una gota de agua que empieza a generar entonces perturbaciones, ¿cierto? En una onda. Este caso, por ejemplo, es algo que vamos a discutir en el capítulo 3, que es el caso de las ondas superficiales. Quiere decir que la dirección de propagación de la onda es en dos direcciones. En este caso es en X y en Y. Y tenemos entonces este tipo de casos que ustedes lo ven a diario. Podemos cambiarle acá, como ustedes ven, la frecuencia para que el goteo sea más frecuente y por lo tanto la frecuencia aumenta, quiere decir que la longitud de onda se hace más corta. Puedo disminuirlo también para que la frecuencia también sea un poco más lenta y entonces a jugar con ello. Eso lo hacíamos nosotros con el caso de las ondas sonoras. Aquí puedo hacer una perturbación mayor o menor dependiendo de lo que ustedes quieran. Y análogamente yo puedo hacer y empezar a tener dos fuentes de luz. En este caso, entonces, mire que estoy generando unos ciertos patrones que estoy alcanzando y produciendo. Hay en ciertas regiones, por ejemplo, en el que el patrón hace que la luz sea máxima, pero hay otras regiones, por ejemplo, por acá, que estoy señalando con el cursor, en que la suma algebraica de las dos ondas hace que haya algo que nosotros llamamos interferencia destructiva. Es decir, que una es positiva y la otra negativa, de tal manera que la suma no es máxima, sino que es un mínimo. Mire que aquí tenemos otro. No sé cómo. Ahí entonces, por ejemplo, estoy colocando que las dos fuentes estén más cercanas. Eso también es importante. Yo voy a ponerlas más cercanitas, más cercanas todavía, y entonces podemos ver el patrón que estamos nosotros aquí estudiando. Las puedo alejar también y podemos seguir estudiando y tratar de entender. Los invito a que ustedes vayan mirando más tarde cuando tengan tiempo. Entonces, insisto, estas regiones que están acá y que están señalando, están indicando cuál es entonces una posición que es de interferencia destructiva. Por el contrario, esta región que está acá es una región en la que es de interferencia, pero constructiva. Es decir, que algebraicamente las dos se suman de manera positiva o se suman de manera negativa. Claro, que puede ser igual, claro, por supuesto. Si yo, por ejemplo, tengo un detector que sería, por ejemplo, el borde acá que estoy señalando, y yo puedo mirar y solamente me concentro, por ejemplo, en esta región, me doy cuenta que, por ejemplo, acá, cuando llega la onda, siempre voy a tener lectura acá. Vamos a ver entonces una perturbación de interferencia máxima, constructiva, mientras que acá voy a ver interferencia, pero destructiva. Puedo pasar entonces de este tipo de casos, que es el que nosotros vemos y que generalmente incluso en una sesión de laboratorio se hace, y podemos, por ejemplo, usar y cambiar nuestra fuente. Recuerden que aquí tenemos
fuente sonora, tenemos entonces un parlante y en este caso entonces podemos activar los dos parlantes. De tal manera que entonces nuevamente empezamos a ver ese patrón típico de máximos y mínimos. Me gusta esta imagen de los parlantes porque acá muestra claramente que hay regiones. Recuerde que el borde que está acá es el borde de la región de detección. Entonces me doy cuenta que precisamente acá vamos a tener entonces la condición de interferencia, pero destructiva o mínimo. Mientras que acá, aquí voy a tener una de interferencia constructiva, o sea, la amplitud de la suma de las ondas se suman y por lo tanto se hace constructivamente. Aquí puedo incluso jugar un poquitico con la separación de los parlantes y empezar a ver cómo incide la separación. La separación vemos que es importante porque no es lo mismo el patrón que yo voy a detectar. Voy a poner acá un detector sobre este borde, de aquí de la pantalla, este borde que estoy señalando con el cursor. Y el análisis no es lo mismo si yo tengo este señor que los tengo muy cercanos. Mire que cuando yo los tengo pues muy cercanos, entonces va a cambiar un poco las condiciones y por lo tanto, mire que acá ya cambia. Por ejemplo, esta región que es máxima cuando llega al borde de detección, se amplía esa orden como brillante. En cambio, si las hago más separadas, entonces esta región acá de detección, en esta parte cercana, mire que se hace un poquito más estrecha y aparecen como otras modulaciones dentro de un máximo, aparecen otras que están ahí. Vamos a volverlo a dejar acá, al final acá. Me doy cuenta que también es importante la frecuencia. Si la frecuencia es máxima, ¿cierto? Entonces, ahí va a depender de qué es lo que tengo acá o si es mínima, ¿cierto? Porque entonces va a mandar unas señales más lentas todavía. Entonces, mire que el tamaño de la región brillante o la región oscura, su máximo y mínimo, esta es la que estamos llamando interferencia destructiva. Y acá, ¿esto qué es? Acá, pues que es un máximo positivo, este es negativo, un positivo y negativo. Aquí tenemos que tener entonces en cuenta eso. Podemos jugar con la amplitud también, lógicamente, pero la amplitud pues no va a afectar nuestro resultado. La frecuencia sí la puede afectar. Bien, este mismo análisis lo podemos ver si le agregamos las partículas. Mire que aquí estamos, lo más de chévere, ahí se ven incluso. Vamos a poner todo junto. Y vemos entonces que hay regiones, esta sí es muy diciente, hay regiones en las cuales, recuerden que las ondas sonoras son sobrepresiones que actúan sobre las partículas del medio. Y aquí claramente se ve que en las regiones acá casi no hay partículas, la densidad de partículas aquí es relativamente baja. Entonces vamos a tener más partículas acá donde hay interferencia constructiva, porque ahí en esa región la sobrepresión aumenta y por lo tanto voy a tener mayores número de partículas. Las regiones de interferencia destructiva, como la que tenemos acá, entonces el número de partículas es mayor y por lo tanto estamos modificando el resultado. Muy bien. Este mismo análisis lo podemos hacer, vamos a apagar las fuentes, aquí, y ahora voy a cambiar las fuentes por dos láseres. Este mismo problema también se va a ver entonces acá. Yo tengo una fuente de luz, en este caso no son láseres, sino son dos fuentes de luz. El color verde, pues porque coincide con el color verde, como ustedes los pueden acá ver, la frecuencia, pero yo puedo cambiar y conseguirme una fuente de luz azul o una fuente de luz roja. ¿De acuerdo? Ahora miramos entonces el resultado. Por ahora quedémonos en la mitad del espectro visible, que es la fuente de luz verde. El verde es una longitud de onda que el ojo detecta muy bien y por lo tanto, cada vez que vemos una luz de color verde nos enceguece muy fácilmente porque el verde el ojo es muy sensible al color verde. Muy bien, vamos a empezar entonces a hacer los fenómenos de interferencia con la luz. Mire lo que también volvemos a ver entonces, esos patrones típicos en la que hay regiones donde es interferencia destructiva y hay regiones donde la interferencia es constructiva. Si yo pongo acá, por ejemplo, sobre este borde que estoy señalando con el cursor, pongo una pantalla, nosotros podemos ver ahí cómo es el patrón de interferencia, así se le llama, patrón de interferencia. Entonces, como ustedes pueden ver y darse cuenta, este fenómeno de interferencia, primero es entonces el resultado de dos
fuentes o más, porque pueden haber más, claro, naturalmente. Profe, qué pena, buenas tardes. Hola, Profe, una pregunta. En el caso del sonido, ¿cierto? sí, Por ejemplo, en un concierto, como los dos parlantes, pues hay varios parlantes y algunos están distantes, podría haber un lugar en el cual yo no escuche o muy poco o nada, sí, señor. Y pues por la eso, interferencia. claro que sí, eso te tiene toda la razón. Precisamente hoy vamos a concluir la clase haciendo un ejercicio sobre ese tema. Listo. Pero sí, sobre todo si el lugar no está preparado para ello. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, voy a apagar bueno, voy a poner acá, voy a poner entonces los dos baffles, los voy a poner ahí, los voy a activar. Ahí está, y ahí está. Entonces, si usted va allí a la Macarena, a la Plaza de Toros, y se ubica aquí, por ejemplo, acá, va a escuchar perfectamente en este punto. Si usted se ubica en cualquiera de esta parte que está acá, va a escuchar perfectamente. Otra región donde va a escuchar perfectamente por acá. Pero, por ejemplo, si usted se ubica por acá, sobre esta línea que estoy marcando, prácticamente acá hay interferencia destructiva entre las dos ondas y por lo tanto casi no va a escuchar el concierto, no va a escuchar música, para nada. Aquí también hay otra región, aquí mírela. Entonces, claro, si usted se ubica, por ejemplo, aquí, en un punto intermedio, o ubiquémonos en el borde de observación que estaríamos acá, entonces yo casi no escucho música, ¿cierto? Ese es el lío. Y ahora yo puedo cambiar, vamos a cambiar la frecuencia. Mínima acá. Entonces, por ejemplo, acá estoy cambiándole la frecuencia, ¿de acuerdo? Y fíjate que cuando yo cambio la frecuencia, estas zonas que son las zonas de interferencia mínimo, acá son de interferencia destructiva, mire que la zona aumentó un poquitico, este diámetro aumentó, entonces quiere decir que eso depende también de la frecuencia, ¿cierto? Vamos a tener entonces zonas, entonces esas regiones van a tener repercusión, ¿verdad? Y eso es cierto. Muy bien. Ok, ya creo que está entendido el concepto. Y lo único que yo quería acá era mostrar que también ocurre entonces con las ondas de luz. Este concepto entonces de interferencia, vamos a volver a regresar a él cuando volvamos entonces en el capítulo, creo que 6, ya cuando ya vemos entonces el último tema, que es interferencia y difracción, que es lo que vamos a ver nosotros. Aquí, por ejemplo, entonces, si yo me ubico acá, es una región acá, por ejemplo, donde hay buena luz, pero si me ubico en este punto ya no hay luz, aquí vuelve a haber luz y así sucesivamente. Entonces, yo tengo que saber ubicarme. Si estoy entonces en un concierto, si suponemos que estos dos vamos a cambiarlos, son los parlantes, entonces en un concierto yo debo saberme ubicar, debo buscar las regiones donde haya interferencia constructiva. Si usted va, por ejemplo, a la Macarena va a ocurrir este fenómeno. Por eso yo personalmente, yo no voy a un concierto de la Macarena, porque pues es muy difícil saber dónde quedan las regiones de interferencia constructiva máxima. ¿Qué hacen, por ejemplo, cuando usted va a un auditorio? Un auditorio le garantiza la calidad del sonido en cualquier punto que usted se ubique. ¿Cómo se garantiza eso? Pues que cuando estas ondas, por ejemplo, lleguen a la pared de acá, reflejen y realimenten a las personas que están por esta región. Lo mismo va a ocurrir acá. Las ondas que vayan acá también va acá. Todas estas regiones deben estar cuidadosamente diseñadas las paredes del auditorio para que podamos, con sus reflexiones, y con el análisis que se hace de interferencia, que vamos a aprender a hacer hoy, entonces que haya en cualquier punto del auditorio se pueda escuchar perfectamente. Creo que entonces quedó bien claro lo que nosotros estamos entonces estudiando en el tema en el día de hoy. Vamos a apagar la fuente, la voy a apagar acá, la voy a apagar acá y volvemos entonces a la presentación entonces de la clase de hoy. Pero creo que ya quedó resuelto todo. Muy bien.
Muy bien, entonces volvemos a esta primera transparencia en la que pues entonces les compartía lo que queremos entonces estudiar en este capítulo. Repito, perdón, en esta sección. Esta sección 2.6 es de las más largas, la hacemos entre hoy y la próxima clase. Muy bien. Voy a correr un poquitico. Bien. Vamos a empezar por lo más inmediato, que es la superposición de dos ondas armónicas 1D, o sea, unidimensionales de la misma frecuencia. Recuerde que cuando yo hablo de ondas unidimensionales, es una sola dirección de propagación. Es decir, que este análisis por ahora, no incluye las ondas 2D ni 3D, solamente las ondas 1D. El ejemplo típico de las ondas 1D son las ondas en cuerdas. Y vamos a entonces a hacer la superposición de solamente dos de ellas, no más. Si ya quiere hacer 3 y 4 y más, lo único que tiene que hacer simplemente es replicar el análisis que vamos a hacer hoy. Bien, entonces, si voy a hacer el análisis, como estoy diciendo acá, de la misma frecuencia, entonces supongamos que la onda, la función de onda 1 cumple esta, y la función de onda cumple esto. Observe qué es lo diferente. Tienen la misma frecuencia, es decir, que son generadas ya sea por la misma fuente que las genera o porque tenemos un controlador que se asegura que con ese controlador la fuente da la misma frecuencia. Se están propagando en el mismo medio, por eso estamos hablando de superposición de dos ondas. En las simulaciones que nosotros veíamos, el medio pues era el que estábamos ahí apareciendo en pantalla. Era ese recuadro grande que aparecía ahí, ese era un solo medio. Si es un solo medio, entonces la constante de propagación es la misma. Lo que sí estamos diciendo es que no necesariamente las amplitudes son la misma, ni la fase inicial son la misma, pero son dos ondas que se propagan en el mismo medio y con la misma frecuencia. Entonces, ¿cuál es la onda que va a sentir un punto del medio? Pues la suma. Aquí lo estoy escribiendo. La onda que va a sentir, entonces, es la suma de las dos ondas. Entonces, este término, pues es el que está acá, mírenlo, acá lo puse, y el segundo término, pues es el que ahí lo puse. Simplemente, entonces, vamos a empezar a hacer la suma de dos términos. Entonces, mire que yo me doy cuenta que esto es como si fuera el seno de A, este es el término que hace de A, y este es el término de B. Entonces, como si fuera el seno de A más B. Y análogamente es el otro término. Entonces, es el seno de A más B es igual a ¿qué? El seno de A por el coseno de B más el coseno de B por el seno de A. Análogamente, entonces, tendríamos para el segundo seno el mismo procedimiento. Entonces, este término es el que hace de A y este es el término que hace de B. Entonces, otra vez tenemos el seno de A más B. Entonces, el seno de A más B es seno de A, coseno de B, más el coseno de B por el seno de A. Simplemente es eso. El desarrollo que me permite observar. Yo observo, claro, aquí yo observo que, por ejemplo, este término y este término acá puede ir factor común. ¿Factor común de quién? De A1 coseno de teta 1, o perdón, phi 1, y A2 coseno de phi 2. Mírenlo acá, lo estoy escribiendo. Y el segundo término sería es factor común de quién? De A1 por el seno de phi 1 y A2 por el seno de phi 2. Entonces aquí lo escribí. Entonces este es el factor común de este término y el coseno acá es el término que es factor común de este. ¿Cómo solucionamos esto? Lo vamos a solucionar de la siguiente manera para poder seguir avanzando en el análisis. Yo voy a decir, mire, este término que está aquí, yo voy a decir que es igual a una amplitud A por coseno de teta. Por favor, no confundan esta A con esta A1 y esta A2. A1 es la amplitud de la onda 1 y A2 es la amplitud de la onda A2. Esta A deberá ser la amplitud de la onda resultante. ¿Verdad? Eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces, por favor, tengan presente. Entonces, estoy diciendo, este término que está acá, pues es A coseno de teta 1. Y este término que está acá, simplemente estoy diciendo A, debe ser A por el seno de teta. Ahora, se supone que yo conozco las dos ondas que están en el medio. Si yo las conozco, de alguna manera, debo poder conocer entonces la onda resultante, que es lo que estoy acá tratando de encontrar. ¿Qué nos está diciendo este resultado? Claro, si yo elevo esto al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A coseno cuadrado. Y este término lo elevo al cuadrado.
Si elevo este al cuadrado, ¿qué me quedaría? A por el seno al cuadrado. Y elevo este seno al cuadrado. Pero A coseno cuadrado más A por el seno cuadrado, ¿cuánto me da? Pues coseno cuadrado por el seno cuadrado me da 1. Y me quedaría A cuadrado. Entonces me quedaría A cuadrado igual a ¿qué? A la suma de este término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Eso lo hice aquí. Los invito a que ustedes se sienten y hagan el desarrollo, por favor. Ustedes van a encontrar que entonces este término A, que es el que está aquí, corresponde entonces a 1 al cuadrado más 2 veces A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más 2 veces A1, A2. Aquí cometí el error, aquí estoy cometiendo un error, muchachos. Permítame, yo lo corrijo un momentico, por favor. Vamos a corregirlo. Vamos a corregir ese error porque permítame, yo lo arreglo. Ahí está. Muy bien. Vamos a arreglar el otro. Muy bien. Ok, ya quedó arreglado. Muy bien, entonces volvemos otra vez aquí a la presentación. Y entonces me queda que ahora sí, A1, la amplitud A, que estoy aquí definiéndola, al cuadrado, pues debe ser A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más 2 veces A1 por el coseno de delta. ¿Este delta quién es? Es la diferencia de fase. ¿Cuáles fases? Pues las fases que yo ya he dicho de las ondas 1 y 2, es la diferencia de fase. Entonces ya conozco quién es la amplitud A de la onda. Ahora me hace falta saber cuál es este término coseno de teta. Pues es muy fácil, simplemente dividir seno sobre coseno. Y divido entonces este término, divido este término de acá. Aquí aparece entonces tangente de teta. Entonces eso fue lo que yo hice acá. Entonces la tangente sería seno, que es el numerador, dividido el denominador, que es coseno. Entonces me quedaría tangente. Me queda entonces este término que está acá. Espero no haberme equivocado. Muy bien. Por favor, muchachos, ustedes que recibieron las notas del capítulo 2, hoy tienen que hacer esa corrección, por favor, borren ahí la que yo acabo de hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo yo decir? Que entonces la onda que es resultante, que es esta, mira que es seno de kx menos omega por t por este término más coseno por este término. Entonces sería, ¿quién es este término que está acá? Pues A coseno. Por eso escribí que es A seno, que es este término de acá, por este término que hay acá, que es A coseno. Mírelo, acá está. Más coseno multiplicado. ¿Este término quién es? Pues A seno. Por eso escribí coseno, ¿de acuerdo? Por el seno de teta. Aquí tengo otro error, ¿cierto que sí, muchachos? Porque el A es factor común. Ahí tengo un error porque el A es factor común. Entonces debo corregirlo, por favor. Ustedes también lo corrigen. Deben poner acá un corchete acá grande para que se vea que es factor común el A. Ahí se nota que es el error que tengo. Ahora, ¿qué me queda acá? Me queda seno, coseno, coseno, seno. O sea que eso es el seno. Aquí me quedó sin, bueno, me queda A seno de kx menos omega por t más este término. ¿Quién es esta A? Ya la encontré, mírela, acá está. ¿Y quién es este teta? Ya lo encontré, mírenlo, es este término que está acá. Si se supone que yo conozco las dos ondas que se están sumando, conozco ya todo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo este procedimiento? Conclusión, la onda resultante de dos ondas armónicas propagantes de la misma frecuencia es una onda armónica, claro que es una onda armónica porque es una función seno-coseno, cuya amplitud A depende de la diferencia de fase. Mírenlo acá.
La amplitud A depende de la diferencia de fase, por este término que está acá. Vamos a analizar este resultado. Vamos a analizarlo paso por paso. Entonces, vemos el siguiente. Recuerden entonces, la suma de dos ondas que son armónicas de la misma frecuencia, el resultado es este, que está aquí abajo. Por eso lo puse yo en amarillo. Lógicamente hay que arreglar acá esto, porque aquí es A factor común, se me quedó ahí. Pero, ok. Bien, entonces, vamos entonces a analizar este resultado. Entonces, aquí estoy haciendo el resumen de lo que acabo de encontrar. ¿Qué es la función de onda? La suma de dos ondas es igual a otra onda armónica propagante donde la amplitud A es este término, donde este término, que es la amplitud, depende de la diferencia de fase. Y este término que está acá, pues depende también de la amplitud de las dos ondas y por las fases que ellas tienen. Vamos a analizar este término, porque este término que está acá es el que va a ser el que definitivamente nos va a definir el concepto de interferencia. Porque la fase lo que hace es simplemente, bueno, ¿dónde arrancamos el análisis? Lo arrancamos con un valor 0, con un valor 10, 20. Entonces, fíjate que este término en últimas es importante, sí, pero en el concepto físico, en la interferencia, quien manda es este término que es la amplitud. Y este término está siendo dependiente fuertemente de la diferencia de fase a través de este término. Entonces veamos cada uno de los casos. El primer caso es que si este término, si este coseno es igual a 1. Si es coseno es igual a 1, quiere decir que este signo es positivo y por lo tanto este término va a sumarse a estos dos y por lo tanto A va a ser grande. Entonces veamos qué nos va a dar. Si coseno de la diferencia de fase es igual a 1, quiere decir que la diferencia de fase es un múltiplo entero de 2pi. ¿Cierto que sí? Cuando m vale 0, el coseno vale 1. Cuando m vale 2pi, el coseno vale 1, etcétera, etcétera. ¿Quién es m? Es un valor entero, es un contador simplemente, que puede ser positivo o negativo, vale 1 o 2 o 3, porque la función coseno puede ir para los 2pi positivos o para los negativos. Entonces, este señor simplemente es un contador. Ahora, claro, cuando este señor vale 1, entonces este señor, ¿cuánto vale? Pues este término más este, véalo, acá lo tengo. ¿Y esto qué es? Pues simplemente esto es un cuadrado perfecto, ahí lo tengo. Quiere decir que entonces, al sacar la raíz, me queda que la amplitud es la suma de las dos amplitudes de las ondas que interfieren. Si las amplitudes, por ejemplo, son iguales, pues tenemos un caso muy sencillo, que es el que yo estoy mostrando acá. Vamos a hacer el caso en que las amplitudes son iguales y que la diferencia de fase es 0. Es decir, estoy escogiendo, por ejemplo, el primer caso, en el que m vale 0, pero podría haber escogido otro. Podríamos también jugado con un valor de A1 y A2 diferente. Lo que más importa es entender el resultado. Entonces, aquí estoy colocando, tengo la onda 1 y la onda 2, y entonces habrá un resultado que es este que está acá. La amplitud es la suma de las dos ondas, por eso la onda resultante es este, pero la función de onda además tiene todo este término que está acá. Lógicamente, si la diferencia de fase es 0, estoy cumpliendo con eso. La segunda posibilidad, ¿cuál era? Pues que este señor es el que está acá, porque hace el que domina la onda, el resultante, que es el concepto de interferencia que estamos estudiando, es igual a -1. ¿Cuándo esto ocurre? Cuando la diferencia de fase es igual a un múltiplo impar de pi. Para lograr un número impar de pi, pues yo utilicé esta expresión. ¿Por qué? Cuando m vale 0, este me daría 2 más 1, 3. Cuando m vale 0, me va a dar 1. Cuando m vale 1, pues me va a dar 3. Cuando m vale 2, me va a dar 5 y así sucesivamente. Entonces lo puedo trabajar haciendo el contador también igual, yendo desde 0. Hay otros textos o libros donde no ponen esto 2m más 1, sino 2m menos 1. También es otra manera de crear números impares. Puede ser cualquiera, no importa. Debe tener cuidado, sí, con el contador. Porque cuando este es menos 1, yo debo asegurarme que el primer caso es con m igual a 1. Ya no, el primer caso ya no sería con m igual a 0, cuando aquí hay un signo negativo. Cuando m vale 1, esto me va a quedar
2 menos 1 me daría pi. Pi es el primer caso, cuando tengo signo negativo, que es otra forma de crear un número impar. ¿Qué pasa entonces? Como este señor vale menos 1, entonces acá voy a tener, este señor vale menos 1, acá entonces va a tener signo negativo, como lo escribí acá, y por lo tanto aquí tengo, signo negativo por un cuadrado perfecto. Quiere decir que entonces, sacando la raíz, la amplitud entonces ya no es la suma, sino es la resta. En el primer caso, entonces, estamos diciendo que las ondas están en fase y por lo tanto tenemos interferencia constructiva. En el segundo caso, está en contrafase y hablamos de interferencia destructiva. Eso lo vimos en las simulaciones al principio de la clase de hoy. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Mírenlo, acá está. Aquí tengo entonces la onda 1, la onda 2, y están cumpliendo con la condición, ¿cuál caso? Estoy graficando el caso en que las dos amplitudes son iguales y la diferencia de fase es pi. Claro, tiene que ser pi porque el primer caso es con m igual a 0, entonces daría 0 y este me daría 1, me daría pi. Este es el primer caso. Y entonces mire que están en contrafase. Y al sumar el valor de amplitud, este sería una amplitud y negativa con una y positiva que me da 0. Y así sucesivamente. Cualquier punto de la onda 1 va en contrafase de la onda 2 y por lo tanto la suma da 0, como vemos ahí. Esta es la onda resultante. Ahí la estoy graficando perfectamente. Este mismo análisis lo podemos hacer para otra situación completamente diferente. ¿De acuerdo? Y ahí entonces vamos a tener casos de interferencia constructiva o casos de interferencia destructiva. Lógicamente, en los análisis que nosotros vimos en las simulaciones, hay regiones que cumplen esto, interferencia constructiva, pero hay regiones donde está interferencia destructiva, ¿cierto? Entonces, ¿dónde yo me ubico? Me voy a ubicar dependiendo de la diferencia de fase que tenga las ondas. Muy bien. Como vimos la clase pasada, no solamente el análisis hay que hacerlo en términos de la amplitud de la onda, también es importante hacerlo en términos de la energía, porque la energía, o si lo prefiere la potencia, o si lo prefiere la intensidad, son los parámetros medibles, son los que el ser humano siente o los detectores sienten. Por lo tanto, esos son los que nosotros debemos analizar cuando hagamos ese tipo de análisis. Entonces, el caso de la superposición de dos ondas armónicas propagantes, pero vamos a mirar la energía. Entonces, caso, cuerda de densidad lineal mu. Claro, ustedes recuerdan la densidad de energía en una cuerda es igual a ¿qué? Es igual a 1/2 del mu por dx omega cuadrado por la amplitud al cuadrado. Pero esta amplitud al cuadrado, ¿quién es? Pues yo acabo de demostrarla que es la suma de dos ondas, pues es este término que acabamos de ver acá. Lo único que hice fue reemplazar este término por este que está acá. ¿Dónde está? Mire lo que aquí lo tenemos aquí, mírelo, acá está. Entonces, este término es el que yo estoy nuevamente considerando aquí. Bueno, muy bien. Ok, entonces veamos. Este término es este término que está acá. Este con el primero, pues sería acá, este con el segundo y este con el tercer término los tengo acá, mírenlos acá están. ¿Quién es este primero? Pues es el delta de energía. ¿Por qué un delta de energía? Porque yo con mi mano sobre la cuerda le estoy dando energía, con mi mano estoy dándole energía a la cuerda. Cada vez que yo agito, estoy dándole potencia o energía por unidad de tiempo a la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Este término, que es el que tengo acá, pues es la energía que está recibiendo la cuerda y que yo con mi mano se la estoy entregando. Este primer término, ¿cuál sería? El que está acá. Sería la energía, pero ¿de quién? De la función de onda que se está propagando por la cuerda que está ahí. ¿Este cuál sería? La energía asociada a la función de onda 2. ¿Y este término quién es? Es este tercer término. Es el término que, como ya vimos el análisis de la transparencia anterior, es encargado de que haya la interferencia. Bien, este término que está acá, nuevamente lo escribí acá, este término lo escribí acá, y este término lo escribí acá. Este término, si nosotros hacemos el balance, ¿quién es? Es la raíz de delta E1 más delta E2. Compare esta expresión, por ejemplo, para delta E1. ¿Qué le hace falta a esta expresión comparada con esta? Le hace falta el A1 al cuadrado. Este no la tiene.
Este tiene omega cuadrado, este tiene un omega cuadrado, pero es que este omega cuadrado lo deben compartir entre A1 y A2. Este tiene un delta de X, aquí también lo tiene, pero este delta de X lo deben compartir con A1 y con A2. El mío también lo deben compartir con A1 y con A2. Por eso es que aparece una raíz. O sea que es la raíz de ese término que tengo ahí. ¿Cierto? Aquí tengo otro error, muchachos. Ojo, por favor, que aquí hay otro error. Mírenlo, acá está. No es un signo más acá, sino que es un signo de multiplicación, porque lo que acabo yo de explicar, entonces, es lo que es justo. Entonces, vamos a insertar ahí un símbolo de multiplicación. Operadores, ¿dónde está? Operadores matemáticos. Aquí está, vamos a poner el operador punto. No quiere, muchachos. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es arreglarlo un momentico, ya lo hacemos. Y lo que hay que hacer simplemente es este punto y trasladarlo allá, a donde está entonces el símbolo que queremos nosotros organizar. Vamos a hacer acá algo que generalmente yo no hago, pero que aquí veo que sí va a ser necesario hacerlo. Muy bien. Y es este que está acá. Aquí también. Aquí también. Muy bien. Y ahora si vamos aquí, lo vamos la altura. Y este señor entonces lo vamos a llevar acá. Ay, por Dios. Ahí. Muy bien. Ya lo logré. Solamente bajarle un poquito la altura. Y ponerle así. Muy bien. Ah, okay. Ahí está. No me quiere funcionar muy bien. No sé qué hacer. Bueno, lo hicimos lo mejor posible. Okay. Muy bien. No quedó, los tengo que arreglar, pero entonces voy a hacer los arreglos y los vuelvo a mandar. Entonces recuerden, es la multiplicación de E1 por delta de 2 aquí. Y aquí hago pues el resumen. Este señor entonces, ¿quién es? La energía que se le está entregando, porque pues la cuerda tiene una energía inicial y yo le estoy entregando una energía, estoy creando una diferencia de energía. Entonces es la energía 1, la densidad de energía 1, la 2, y este término acá pues es 2 veces el delta de E1 de 2 por el coseno de la diferencia de fase. ¿Qué pasa entonces? Vamos a analizar este término, el caso más sencillo. No quiere decir que no se pueda hacer otro, simplemente es para entender el concepto físico. Una vez entendido el concepto físico, lo podemos hacer para cualquier caso. El caso más sencillo es que las dos amplitudes son iguales a una amplitud a cero. Eso es todo. Si eso es así, entonces esto es como me queda, que este señor es 2 veces porque las amplitudes si son iguales, quiere decir que este término y este término de acá son lo mismo y por lo tanto estos dos términos son lo mismo y por lo tanto deben aparecer 2 veces. Este término acá, ¿quién es? Vuelve otra vez. Tienen iguales amplitudes y por lo tanto los dos términos son lo mismo, entonces debe aparecer un término que es este pero al cuadrado, de tal manera que me queda 2 veces la raíz del término por el coseno. ¿Y esto qué va a ser? 2 veces
E sub 0, porque también este señor sale de la raíz, me quedaría 2 veces E sub 0, 1 más coseno de la diferencia de fase. Aquí les recuerdo las identidades que quieran. Pueden trabajar con este término de acá, o aquí les recuerdo que todo este término, o las identidades trigonométricas, es 2 veces coseno al cuadrado de delta medios, de tal manera que esto es 4 veces el delta de energía por coseno cuadrado de delta medios. Esto es lo que generalmente aparece en los textos, pero usted también puede trabajar con este texto aquí, ¿no? No hay problema. Igual da igual. Bien. Aquí está la gráfica, muchachos, mírala. Mírala, entonces aquí tengo graficado cómo es el delta de energía. Si es un delta de energía, quiere decir que la energía que yo estoy entregando, cómo es que se está entonces transmitiendo en la cuerda. Aquí tengo entonces la gráfica de este señor en términos entonces de la diferencia de fase, porque la diferencia de fase es un parámetro que depende dependiendo de las condiciones iniciales. Si la diferencia de fase es 0, pues tenemos un máximo. Si la diferencia de fase es pi, pues coseno de pi es menos 1, por eso está acá, ¿verdad? O aquí podemos tener este término acá, como es al cuadrado, fíjate que por eso me da positivo, ¿cierto? Y podemos entonces ir mirando entonces qué pasa cuando tenemos acá 2pi. Recuerden ustedes que si estamos mirando este término que está acá, claro, cuando yo hago pi dividido medios, me haría pi medios, y coseno de pi medios, pues da 0. Al cuadrado, pues da 0. Por eso es que yo pongo acá que en pi da 0. Pero ¿qué pasa aquí? Este término me daría entonces coseno de, esto sería pi cuartos, porque acá es más o menos pi medios, más o menos, y pi medios dividido esto sería pi cuartos, coseno de pi cuartos me da este término acá. Es decir, que estaríamos acá. ¿Qué es lo interesante? Que yo puedo seguir haciendo la gráfica tanto para diferencias de fases positivas como diferencias de fases negativas. Observen algo muy interesante. Cuando son máximos, los máximos, ¿dónde están? Están acá, acá, acá y acá sucesivamente. Vuelve y se repite lo que acabamos de analizar. ¿Dónde están los máximos de interferencia? Entonces, los máximos van a estar cuando la diferencia de fase es un valor de enteros, ¿cierto? De 2pi en este caso, ¿cierto? Mire lo que está acá. ¿Por qué tiene que ser 2pi? Porque como está dividido por 2, entonces tenemos que poner 2pi. Aquí también podemos hacer análisis por este lado. Muy bien. Lo interesante es que cuando, por ejemplo, el caso, cuando la diferencia de fase es 0, esto vale 1, y entonces aquí tenemos que la energía es 4 veces ese 0. Debería escrito delta de epsilon 0, pero no importa. 4 es 0. Entonces, ustedes preguntarán, ¿pero cómo así? Luego la energía de la onda 1 era E1 y la energía de la onda de 2, ¿cómo es posible que tengamos 4 veces la energía? ¿Dónde se creó esa energía? ¿Alguien me puede decir qué está pasando? ¿Nos equivocamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Alguien? ¿Alguien que esté despierto, que no se haya dormido toda en la clase? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando tengamos 2pi. Acá, 2pi me va a quedar 2pi sobre 2 me quedará pi. Coseno de pi, pues es menos 1 elevado al cuadrado da 1. Es decir, que esto me da 4. Y así sucesivamente. Lo mismo va a pasar con valores negativos. Pero, ¿cómo puedo explicar que este señor en las energías de condición de energía máxima es 4 veces la energía de las ondas? Porque se supone que si las amplitudes son iguales, cada onda da una energía E0 y otra E0. ¿Cómo así que llegamos a 4,0? ¿Dónde nosotros nos equivocamos? ¿O está bien el análisis? Por ejemplo, Lisset Andrea Reina, de Ingeniería Química. Esto les pasa a ustedes frecuentemente en una reacción química. Lisset, ¿qué dice? ¿No está? Profe, de pronto es algo parecido a cuando estaba como en resonancia. No. Resonancia, recuerde que es cuando la frecuencia natural y la frecuencia de la fuerza externa
coinciden, ¿cierto? Aquí no estamos en resonancia. Por ejemplo, Guillermo Elías Ruiz. ¿Qué dice Profe, Guillermo? la verdad no se me ocurre cómo llegó, o sea, cómo aumentó la energía. Sí, Pero sí lo veo lógico si comparamos con lo que vimos anteriormente, no con energía, sino con la amplitud de la sí, onda. Que vemos sí, que pero estoy de acuerdo, pero no se puede hacer la comparación, Guillermo, porque exactamente porque es ajá, energía, pero exactamente entonces es. no Ujú. sé entonces por qué daría ese resultado. Sí, o Andrea Lucía Zapata, ¿qué dice? Ingeniería mecánica. Es curioso, ¿cierto? Que haya dado ese resultado así. Sí, profe, es muy Cuatro, curioso, pero, dio, o sea, sí, estoy entendiendo por qué da ese valor, pero, o sea, no encuentro como relación con, o sea, no encuentro por qué. He bueno, estado pensando, pero ok. Entonces, Ok. recuerda, y la respuesta es la siguiente. Recuerda que en un momento dado, este tiene energía E1 y E2, o sea que debe dar dos veces, ¿cierto? Dos veces E0. Pero como este señor, la amplitud, recuerde que la amplitud, ¿quién es? Este término que está acá. Entonces, a veces, mira que es la amplitud de la una, la amplitud de la otra, más dos veces la amplitud de esta. Como son iguales, amplitud 1 y amplitud 2, ¿cierto? Cuando tenemos interferencia constructiva, ¿qué nos está diciendo? Hombre, que tenemos la energía de las ondas individuales y el término tercero, que es de interferencia, le aporta ¿cuántas veces? Como son iguales las amplitudes a este término de energía, recuerden que aquí es una multiplicación, no una suma, no es suma, sino multiplicación, aporta el otro elemento, que sería entonces dos veces. Es decir, dos veces cada una de las ondas individuales más el término de interferencia. Es muy interesante. No obstante, ojo, no es que se esté creando más energía. ¿Qué es lo que es medible en la energía? El promedio. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio entre 0 y 4E? El promedio es 2E. Recuerden que eso ya lo habíamos discutido, ¿cierto? Lo que se detecta son los promedios. No somos capaces de detectar lo instantáneo. Lo que podemos nosotros detectar, y eso es lo correcto, es el promedio. Entonces, la energía va entre valores de 0 y 4E. Recuerde que el 4 es porque este es a 0 dos veces, y aquí aparece otra vez dos veces a 0, que es el término de interferencia. Pero lo que es correcto es el promedio, porque la naturaleza se rige es por procesos promedios a este nivel que se llama nivel mesoscópico. Entonces, no es sorprendente este resultado. Por eso es que yo les coloco esta línea que está acá, diciéndole el promedio del resultado es dos veces C, que es lo que la naturaleza entiende y ofrece. Ok, estamos de acuerdo, pero no se asusten, ese es el resultado, es correcto. Muy bien. Seguimos adelante. Bien. Hasta ahora nosotros habíamos considerado la superposición en cuerdas, pero ¿qué pasa cuando tenemos ondas sonoras y en general ondas 2D y 3D? Ahí tengo, por ejemplo, el caso de la fuente 1 y la fuente 2. Y esto lo vimos hoy en las simulaciones al comienzo de clase. Veíamos que, claro, también ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No voy a mostrar los detalles del procedimiento porque sería volver a repetir lo que tenemos, lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es la longitud de la fuente al punto de detección? Por ejemplo, este puede ser un bafle y este puede ser el otro bafle y yo soy el detector. Entonces, yo estoy ubicado acá en este punto del detector. Puede ser que hoy me fui a la Macarena a escuchar un concierto, entonces yo estoy ahí escuchando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que medir? La longitud L1, o sea, la distancia L1 de la fuente donde yo estoy. Y análogamente a la distancia de la fuente 2 a donde yo me encuentro.
Fíjate que por ejemplo, esta fuente 2, por ejemplo, puede estar en una tarima. Entonces, si está en una tarima, esta onda es una onda 3D. Lo mismo esta sería otra onda, la 3D, porque puede estar a una altura diferente. Lo que tengo que medir es la distancia, no más. ¿Qué es lo que yo concluyo? Concluyo exactamente lo mismo. Solamente que en el caso de las ondas sonoras o en las ondas incluso de luz que vamos a ver en los próximos capítulos, la cantidad medible es la intensidad, ¿cuál? Promedio, la intensidad promedio. Yo hice aquí, por ejemplo, para el caso de las ondas sonoras. Y les recuerdo a ustedes que para el caso de las ondas sonoras, la intensidad promedio es esto, es un medio del coeficiente de ¿qué? De compresión uniforme por la frecuencia, por la constante de propagación de la onda, por la amplitud al cuadrado. Pero como la amplitud al cuadrado es ¿qué es? A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más 2 veces A1, A2 coseno de delta. Apliqué lo mismo que acabo de hacer, me voy a devolver un momentico a lo que hice para el caso de las cuerdas. Exactamente el mismo procedimiento, no estoy haciendo nada diferente. Solamente que hay una diferencia. La diferencia está en que la diferencia de fase ahora es este término que está acá. En el caso de las cuerdas, la diferencia de fase solamente era este término. Resulta que ahora la diferencia de fase no solamente es por este término, sino además por la diferencia de recorrido. Mire que tenemos diferencias de recorrido. Ese es el fundamento de la interferencia ya cuando lo vamos a generalizar. Porque cuando yo hice el análisis con las interferencias en cuerdas, yo me imaginaba que yo tenía dos motores, pero los dos motores estaban unidos en el mismo punto de la cuerda, es decir, que la distancia de los motores al punto de análisis para los dos motores era la misma. Aquí ya no. Aquí la fuente 1 y la fuente 2 están a diferentes distancias y por lo tanto la diferencia de fase tiene dos términos ahora. Una por diferencia de recorrido multiplicado por la constante de propagación de la onda y el otro sí venía de la diferencia de fase de las ondas originales. Ese es el término ahora completo. ¿De acuerdo? Y este es el que nosotros debemos utilizar. Por favor, tomen nota. Entonces, conclusión. ¿Cuál es la intensidad de la onda de sonido que yo voy a escuchar? Recuerden que el parámetro de intensidad media es el parámetro que nosotros detectamos del sonido. Nosotros hicimos una sesión dedicada al sonido, donde hablamos del sonido y hablamos también de la sonoridad y el nivel de intensidad o el nivel de sonoridad, que son los beta, que se da en decibeles. Muy bien. Entonces, este término, ¿quién es? Pues la intensidad. Este sería la intensidad de la onda 1, la intensidad de la onda 2, más 2 veces el término de interferencia. Todo este término que está acá corresponde a la raíz de I1 por I2. Ahí se nota claramente. ¿De acuerdo? ¿Se nota claramente? Por el coseno de la diferencia de fase, mírenlo acá, por favor. Tomen nota y escríbanlo porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces, esa es la gracia. Esa es la gracia, pues, que ustedes, mis transparencias no son atiborradas de ecuaciones ni nada, sino que vamos, poco a poco, vamos llevando el término. Recuerden que yo siempre les estoy en fondo, resaltando en fondo amarillo cuál es la expresión que ustedes deben tener en cuenta. Nuevamente, ¿cuándo tenemos interferencia constructiva? Cuando la diferencia de fase es igual a 1. Claro, cuando esto es 1, este término, que es el tercer término, se suma a los dos primeros, a las intensidades de las ondas. Entonces, este término, ¿cuándo es? Cuando es un número entero de 2pi. Nuevamente se cumple lo que ya hemos aprendido. Interferencia destructiva. Cuando este término entonces es negativo, entonces ahora este tercer término se resta a los dos primeros, claro. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando es un número impar de pi. Bien,
Entonces, ojo, este es el resumen de lo que acabamos de aprender. Para entonces, ondas sonoras, la intensidad que yo escucho es la intensidad promedio de la onda 1, la de la onda 2, más el tercer término que se llama el término de interferencia. Este coseno es la diferencia de fase, pero ahora la diferencia de fase tiene un término por diferencia de recorrido y otro término por diferencia de fase original de las ondas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, ojo, esto lo voy a decir solamente esta vez, pero ya de aquí en adelante ustedes lo deben suponer? Cuando los dos baffles o los parlantes están unidos al mismo circuito, el circuito se encarga de que las dos fases sean iguales y por lo tanto este término es cero. Si este término es cero, gracias a que podemos controlar con los circuitos la emisión de los baffles, entonces ya este término siendo cero, la diferencia de fase queda única y exclusivamente dependiendo de la diferencia de recorrido. No más. Eso es todo. Tomen nota, por favor, de lo que acabo de decir. Eso no lo digo y no aparece en los textos. Pero es natural pensar que si yo estoy en un concierto donde los baffles o los parlantes están controlados electrónicamente, se tiene esto precisamente control y fácilmente yo puedo controlar tanto Fi2 como Fi1 y puedo hacer que estos dos términos sean iguales y por lo tanto no van a contribuir porque la resta daría cero. Bien. Vamos a analizar nuevamente el caso sencillo para entender este resultado, aunque ya se ve de entrada. Si las dos intensidades son iguales, y vamos a decir que es una intensidad I0, o sea que a esta la reemplazo por I0, este me quedaría I0 por I0, me quedaría I0 al cuadrado, la raíz, entonces me quedaría I0. ¿Qué va a pasar entonces? Nuevamente, entonces aquí va a tener 2 veces I0 más 2 veces, este término que está acá es la raíz de I0 promedio al cuadrado por coseno de este término, coseno de la diferencia de fase. Entonces, 2 veces I es factor común, es 1 más coseno. Recuerdo ustedes la identidad vectorial y por lo tanto otra vez me queda que es 4 veces I0 coseno al cuadrado de delta medios, o sea, la diferencia de fase sobre 2. Aquí nuevamente tengo igual. Puedo ir variando entonces el valor de este señor, aquí lo hice, para calificar cómo depende I de este señor. Entonces, para valores de 0, cuando coseno vale 0, pues esto vale 1 y por lo tanto me da 4 veces I0. ¿Verdad? Cuando vale pi, entonces aquí me quedaría pi medios, coseno de pi medios es 0 y por lo tanto me daría este término. Entonces voy de ahí el valor de 4 y 0 y cuando la diferencia de fase va recorriendo y llega a valer pi, entonces ahora vale 0. Cuando vale 2pi, entonces aquí me queda 2pi, dividido 2, me queda pi. El coseno de pi es menos 1, al cuadrado da 1, me vuelve a dar 4i. 4i 0, vuelve otra vez acá. Y así sucesivamente, entonces yo voy pasando de condiciones de máximos. Estamos hablando entonces en las condiciones en las que tengo interferencia, ¿qué? Constructiva, a condiciones en las que tengo mínimos de intensidad, es decir, donde hay interferencia destructiva. Cuando la diferencia es completamente destructiva, cuando las dos intensidades son iguales. Si no son iguales, no es la interferencia completamente destructiva. Es mínima, sí, pero no es cero. Aquí nuevamente les recuerdo a ustedes que no es que estemos creando un término y que estemos, recuerde que intensidad, ¿qué es? Es potencia, ¿cierto? Sobre área y por lo tanto potencia es trabajo por unidad de tiempo, es decir, que estamos creando energía, no. Es simplemente, este término 4 es la energía de 1 y 2 más el término de interferencia, pero lo que es la naturaleza es el promedio. El promedio de un valor 4 y 0 y 0, el promedio es 2i. Porque la suma de 4, 0 más 0 dividido 2 da 2i. Entonces volvemos otra vez acá. Entonces, ¿en qué condiciones tenemos interferencia constructiva? Cuando este término es igual a ¿qué? A 0, 2pi, 4pi y así sucesivamente. ¿Cuándo es interferencia destructiva?
Cuando son impares, ¿cierto? Impares de pi. Y esto ya lo habíamos visto entonces en los ejemplos anteriores. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio, muchachos. Ustedes lo tienen ahí, por favor. Tomen nota. Hoy no voy a mostrar el procedimiento porque es muy sencillo y solamente voy a dar el resultado. Ustedes, por favor. Ay, caramba. Ustedes, por favor, entonces, hagan el ejercicio y yo solamente les voy a dar la respuesta. Entonces, mire lo que tenemos acá, el ejercicio. La figura muestra a dos estudiantes escuchando notas musicales que salen de los parlantes controlados por el mismo circuito electrónico. Aquí les estoy aclarando. ¿Eso qué significa? Que las fases iniciales de las ondas son iguales. Ya con eso le estoy diciendo una gran cantidad de información. Mientras que el estudiante A escucha todas las ondas musicales por estar a la misma distancia de los parlantes, el estudiante B escucha distorsionado, pues apenas puede oír aquellas ondas que interfieren constructivamente en la posición en la que se encuentra. Dar como mínima 2 valores de frecuencia en Hertz de notas musicales que el estudiante puede escuchar. ¿Para eso qué es? Aquí está. Entonces, recuerde que se aplica entonces esta condición. La que tenemos acá general. ¿Cuándo tenemos entonces este término? Cuando este término coseno es igual a ¿qué? A 1 cuando es interferencia constructiva, más 1. E interferencia destructiva es cuando coseno es igual a ¿qué? A menos 1. Esto coincide con los valores que tengo acá escritos, porque el análisis es el mismo. Quiere decir que cuando es constructivo, cuando la diferencia de fase es igual a ¿qué? A 0, 2pi, 4pi, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Mientras que el otro es interferencia destructiva cuando la intensidad vale mínima, en este caso 0, cuando las dos intensidades son iguales. O sea que son números impares de pi. Ahí está, por favor, entonces me dan su respuesta. Aquí está el ejercicio. Ahí están las distancias, todo. Solamente tenemos diferencia de fase por recorrido nomás. Y ustedes me dan valores de frecuencia, entonces, que las notas musicales puede escuchar el estudiante B. Los espero, muchachos. 2 minutos para dar una respuesta a este ejercicio. ¿Ustedes me dicen? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta o inquietud? El problema que vamos a ¿Alguna pregunta?
¿Alguna inquietud? Juan Diego Vargas, ¿alguna inquietud? ¿Falta algún dato? No, señora, ahí ya estoy procediendo. Pero falta un dato. ¿Cuál dato va a hacer falta? ¿Todavía no sabe? Bueno. Aquí vuelvo para que tengan presente. Es eso lo que tienen que aplicar. Profe, no faltaría la K. Acá. Pero la K, ¿cómo es? ¿A qué es igual K? Uy, no, muchachos. La K se la tienen que saber de memoria. Todos. Sin excepción. Por ahí Dos voy. pi sobre lambda. Bueno, pero es que me están preguntando por la frecuencia en Hertz. Entonces, ¿cómo? Frecuencia angular sobre velocidad de la onda. ¿Es qué? ¿Perdón? ¿Qué? No era frecuencia angular sobre la velocidad de la onda. Bueno, pero a mí me está preguntando es por la frecuencia en Hertz. Entonces, ¿qué relación hay? Pues la frecuencia es E, la velocidad angular es E, la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia en Hertz. Muy bien. Me falta la velocidad, sí, señores, falta la velocidad. Entonces tomen nota, por favor, la velocidad, vamos a decir que es la velocidad del sonido en un día calmo. El valor típico es 340 metros por segundo. Todos a tomar ese valor como el de la velocidad del sonido. 340 metros por segundo en un día típico. En condiciones normales, significa temperatura a 25 grados Celsius y presión atmosférica, una atmósfera. Esas son más o menos la velocidad del sonido a esas condiciones. Sabemos, por lo que nosotros ya vimos en el curso, en la sesión que vimos de sonido, que el sonido depende de la temperatura también. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Depende de la temperatura y de la región en que estemos. Pero vamos a aplicar eso. La velocidad es 340 metros por segundo. Entonces, ¿ya tomaron nota del ejercicio? ¿Felipe alguien? Bueno, listo. Por favor, Luis Felipe, toma nota. Y aquí están las fórmulas, ahí están. Entonces, me tienen que dar, ¿cuántas qué? Dar como mínimo 2 valores. Bueno, ahí me quedó 2 valores, ¿no? De frecuencia en Hertz, de notas musicales que el estudiante B puede escuchar. Ahí está el ejercicio. Muchachos, tienen que ir soltando la mano porque ya dentro de poquito es el parcial. Deben hacer. Profe, Dime. ahí me dio 183.7 y 367.5. Sería el doble, ¿cierto? Sí, Señor. Ahí está la respuesta. Un valor M entero de 183,34 Hz. A usted le dio 187, ¿no? 183.7. Ah, bueno. Está pues entre el margen de error. Muy bien. Ahí me dio 183,34 Hz y M es un entero donde M puede valer 1, 2 o 3 porque son los múltiplos de este. Entonces, muchachos, si eso ocurre en la sala de la casa, ¿cómo será ir a un concierto allá en la Macarena? Yo no voy. Yo no voy a un concierto en la Macarena. Mire lo que le pasa. Claro, claro, como el estudiante A, la distancia de los baffles a la estudiante A, la distancia es la misma, entonces la diferencia de recorrido pues da 0. Y entonces la interferencia es constructiva porque la diferencia de fase es 0.
Entonces ahí se beneficia y él sí escucha todas las frecuencias, claro, por supuesto. Pero si usted no es afortunado y le tocó, qué sé yo, llegó tarde al concierto, le tocó donde le tocó y ahí el estudiante, en el caso del estudiante B, solamente escucha unas ciertas frecuencias de las notas musicales. Usted se imagina uno yendo a un concierto de Sebastián Yatra, que además, ¿cuál es el problema que además tiene Sebastián Yatra? Alguien que recuerde lo que vimos de la clase pasada. Que no tiene sonoridad. No tiene sonoridad, el pobrecito no tiene sonoridad. Tiene que ayudarlo con un micrófono y amplificarle el sonido porque él no tiene sonoridad. En cambio, cuando uno va a una ópera, los cantantes de ópera sí tienen sonoridad. Pero aquí sí tengo que decirles que ellos no utilizan micrófono para amplificar la señal, pero tienen un beneficio. Ellos sí van. Por eso es que usted escucha la ópera ¿en dónde? En un teatro debidamente diseñado para escuchar música o para escuchar una ópera. Entonces, es un auditorio. ¿Saben ustedes cuál es el de los mejores auditorios que hay en el mundo? De los mejores auditorios que hay en el mundo es el León de Grave de la sede de Bogotá, de la Universidad Nacional sede de Bogotá. Es de los mejores auditorios para escuchar música. Usted se puede hacer en cualquier parte del auditorio y escucha perfectamente, ya sea la música o una presentación. Yo personalmente pues disfruté mucho del teatro y de conciertos. Yo iba mucho a los conciertos a escuchar la Sinfónica de Colombia porque la Sinfónica ensaya es en el León de Grave de Bogotá. Tiene esas propiedades, esas características. Es muy bueno. Fíjate entonces, muchachos, que esto también es importante cuando ustedes estén en el sector productivo, porque ustedes pueden tener también este tipo de fenómenos y usted está como el estudiante B, el pobrecito, tratando de escuchar algo y no se puede, por más que usted haga la inversión, compre los mejores parlantes, y ese no es el problema. Y si usted está trabajando en una empresa y no puede ayudar a la empresa, probablemente ahí donde está. Eso usted tiene que ir reconociendo este tipo de problemas, porque no solamente el problema de interferencia, el problema es que la interferencia aparece en muchos sectores del conocimiento, de sus quehacer profesional. Bueno, este es el tema de la próxima clase, muchachos. Vamos a hablar de otro tema que también está relacionado con la interferencia, pero ahora las ondas van en sentidos opuestos. Y cuando las ondas van en sentidos opuestos, entonces vamos a tener un fenómeno interesante que es el fenómeno de la interferencia. Eso lo vamos a hacer la próxima clase y con eso entonces quedamos completos. Por favor, observen que en el taller yo ya les dejé temas de interferencia. Es más, dejé temas de interferencia mezclados con otros temas que hemos visto. De hecho, este tema mezcla sonido con lo que ya aprendimos de sonido con esto acá. ¿Qué me faltó, por ejemplo, a este ejercicio? Hoy, por ejemplo, les di el dato de la velocidad, pero yo podía perfectamente decirles, no, mire, es un día caluroso, donde estamos ya no a 25 grados, sino que estamos, qué sé yo, en la costa y entonces allá son 30 grados. Entonces calcule primero la velocidad del sonido para ahora sí calcular cuál es el problema que tiene el estudiante B y decirme cuáles entonces las notas musicales que él puede escuchar. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decirles? Que no solamente para el parcial, esto usted como profesional tiene que estar preparado lo mejor posible. Y entonces, mi sugerencia es que como este capítulo es un poco largo, hagan un resumen, por favor. No empiecen a buscar hojas de aquí para allá, no. Por favor, cojan de esas, ¿cómo es que se llaman? Que hay en las bibliotecas para uno buscar una cartulina recortadita y tengan ahí el resumen, porque eso de ir buscando fórmulas para allá y para acá no les va a dar tiempo. De una vez la advertencia. Va a haber ejercicios donde hay mezcla de conceptos y tiene que aplicarlos de manera adecuada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es eso. Muy bien, muchachos. ¿Estamos listos? Ratifico parcial, jueves 1 de octubre,
el parcial entonces lo van a recibir ustedes más o menos alrededor de la 1:15, de tal manera que pueden entonces tener más tiempo para el parcial. Advierto eso sí que a las 2 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde es la hora máxima para recibir, no para que ustedes lo envíen, es para yo recibir el parcial. Es muy importante que ustedes, por favor, sean muy estrictos, lean muy bien las instrucciones. Las instrucciones son para seguirlas. Es importante que usted, como profesional, sepa seguir unas instrucciones. Usted va a formar parte de una empresa y la empresa necesita que los profesionales se articulen. Y una manera de articularse es seguir las instrucciones. Si un profesional no sigue instrucciones, se le da las gracias y vaya por su liquidación. Puede ser el más grande genio, puede que sepa mucho, pero si es una persona que no sabe seguir instrucciones para una empresa, ni para su propia empresa sirve. Porque en principio usted debe ser eficaz y eficiente. Son dos palabras que parece que dijeran lo mismo, pero no son las mismas. No es lo mismo. Eso sí, las dos están relacionadas con la parte productiva. Y eso es lo que se espera de ustedes. Para hacer esa parte productiva, debe tener en consideración su nivel de formación. Y ese es el énfasis que yo he querido que tengan ustedes. Siempre se le he dicho que mi preocupación es que ustedes tengan valor agregado, que sean unos profesionales, que sean apetecidos en el mercado y que cuando se presenten sepan que están con una buena formación. Muy bien. Creo que eso es todo por hoy, muchachos. Me alegra haberlos tenido hoy. Hoy salimos un poquito temprano, no, ni tanto. Faltó 15 para las 4. Nos fue bien hoy en la clase de hoy. Está todo pues bien y le sacaron el resultado. Vayan trabajando los ejercicios del taller. Ya prácticamente me quedan, sino solamente un par de temas y los evacuamos la próxima semana y ya terminamos todo el capítulo. ¿De acuerdo? Ok, muchachos. Me alegra haberlos tenido hoy en la clase. Chao, pues. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, pues.